Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este debate. En unos momentitos daremos inicio. Muchas gracias por su paciencia. Nada. ¿Cómo? Fíjate, no se escucha nada. Mejor. A ver, ¿qué le digo a esta niña Nancy? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya por aquí tenemos a nuestros dos ponentes del día de hoy para esta sala de debate. Adelante, Luis Manuel, si ya se encuentran listos. Muchas gracias. Creo que tienen desactivado el micrófono. Hola. A ver, Listo. ¿nos escuchan? Sí, Sí, ya está listo. Sí, ya los escuchamos. muchas Muchas gracias. gracias. Adelante. Bien, estimada audiencia, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sala de debate. La dinámica será la siguiente. Los ponentes aquí presentes nos vamos a hacer una pequeña presentación y posteriormente daremos paso a las preguntas que nuestro compañero Gregorio Álvarez va a moderar. Pueden levantar la manita que tienen en la aplicación. La aplicación va a ir numerando las personas que van levantando la mano y en ese orden se les dará el uso de la voz. De igual manera pueden hacer sus preguntas dentro del chat destinado para ello. Bien, me permito presentar a los ponentes de esta sesión. En primer lugar, presento aquí a mi compañero, el maestro Luis Alejandro Garibay. Gracias. Él es maestro en Ingeniería de Calidad por la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y es licenciado. Se me movió esto. Perdón, se me movió. Y es licenciado en Administración con la especialidad en Desarrollo Empresarial por el Instituto Tecnológico de Querétaro. ¿Sí es correcto? Muy bien. Actualmente él se desempeña como subdirector de servicios de evaluación metrológica y él tiene a su cargo el área donde se hacen todos los trámites y servicios que corresponden a metrología legal, como la aprobación de modelo, la evaluación del cumplimiento a norma oficial mexicana, autorizaciones de trazabilidad, entre otros. Me presento brevemente, yo soy Luis Manuel Peña, para quien no me conozca, soy el director de masa y densidad aquí en el CENAM. Tengo aquí en el CENAM ya más de 23 años trabajando dentro de la dirección de masa y densidad. Y bueno, actualmente también nos han honrado con el puesto de presidente del subgrupo de trabajo de masa y densidad dentro del CIM. Tenemos a nuestro cargo esta responsabilidad. Sin más por qué decir aquí al respecto de nuestro CV, le cedo la palabra a Alejandro para que inicie con la presentación. Gracias, Luis, por la invitación. Buenos días, estimada audiencia. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca de la aprobación de modelo de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático. Este es uno de los instrumentos que tiene una mayor demanda en México y realmente es muy importante toda la información que les vamos a compartir. Al final de la presentación vienen los datos personales para que si llegasen a tener alguna duda, pues con toda confianza se acerquen y un servidor estaría atento para poderlas resolver. Vamos a comenzar con un poquito de marco legal. La Ley de Infraestructura de la Calidad, en su artículo 124, nos menciona que los instrumentos para medir sujetos a control metrológico
ya sea de fabricación nacional o de importación, muy importante esta parte de importación, requieren la aprobación de modelo ya sea por el Centro Nacional de Metrología CENAM o los institutos designados cuando estos sirvan de base para las 5 fracciones que nos menciona este artículo son una transacción comercial, el pago de servicios públicos, la remuneración de cualquier actividad o labor personal, ya sean actos de naturaleza pericial, judicial o alguna forma o administrativa, perdón. Y finalmente la 5ª fracción, cuando se traten de actividades que puedan afectar los objetivos de legítimo interés. Estos objetivos de legítimo interés están listados, sus 15 fracciones en el artículo 10 de la misma ley. Es importante que le demos una revisada para que puedan ustedes conocerlos cuáles son estos objetivos. Es importante también mencionar que con la Ley de Infraestructura de la Calidad, que esta se publica el 1 de julio del 2020, en su artículo 124 menciona que pues, estos instrumentos que mencioné hace un momento deben de tener aprobación de modelo. Y esta aprobación es emitida ahora por el Centro Nacional de Metrología. Anteriormente, con la Ley Federal de Metrología y Normalización que se abroga en esta misma fecha, mencionaba en su artículo 10 que justamente los instrumentos requerían aprobación de modelo y que la aprobación de modelo era emitida por la Dirección General de Normas. Repito, eso era con la Ley Federal de Metrología y Normalización que se abroga en dicha fecha y en sustitución de esta se emite la Ley de Infraestructura de la Calidad. Ahora bien, ¿cuáles son estos instrumentos sujetos a control metrológico? Bueno, pues el 19 de agosto se publica en el Diario Oficial de la Federación la modificación a esta lista. Esta lista contiene alrededor de 15 instrumentos, los cuales están sujetos a obtener la aprobación de modelo previa a su comercialización. Podemos observar aquí en las láminas que el número 1 es el instrumento para pesar de funcionamiento no automático, ya sea de bajo, mediano o alto alcance, y la norma de referencia que le aplica básicamente es la 010 de SECOFI 1994 o la que se encuentre vigente. Ahora bien, aquí en este listado de instrumentos sujetos a control metrológico tenemos alrededor de 15 instrumentos. Sin embargo, es importante que nos remitamos a que si un instrumento no se lista en este listado, vaya la redundancia, tenemos nosotros que revisar si dentro de la norma oficial mexicana o el estándar de referencia aplicable menciona que el instrumento para medir debe de contener la aprobación de modelo, porque hay normas oficiales que justamente que lo mencionan dentro de su contenido, pero no está el instrumento dentro de este listado. El proceso para que ustedes obtengan la aprobación de modelo consta de estos 3 pasos. El primero, que es evaluar la conformidad, básicamente consiste en hacer las pruebas de que el instrumento para medir cumple con todos los requerimientos metrológicos que propiamente la norma oficial mexicana o el estándar de referencia aplicable solicite. Estas pruebas son realizadas por los laboratorios de pruebas o en algunas ocasiones por el Centro Nacional de Metrología. Una vez que obtenemos las pruebas del paso 1, vamos a ir a hacer la evaluación de cumplimiento a NOM. La evaluación de cumplimiento a NOM es básicamente una revisión documental de la información que nos entregan del paso 1. Ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Y esta es realizada por el Centro Nacional de Metrología. Una vez que ustedes obtienen su resolución de evaluación de cumplimiento a NOM en sentido positivo, tienen que solicitar nuevamente con el Centro Nacional de Metrología su aprobación de modelo. La aprobación de modelo es finalmente el documento que les va a permitir comercializar en territorio mexicano el instrumento para medir. Bien, vamos a empezar entonces con la evaluación de la conformidad. La evaluación de la conformidad, como ya lo había mencionado hace un momento, es el proceso técnico mediante el cual se revisa que el instrumento para medir, se prueba, mejor dicho, que el instrumento para medir cumple con todos los requisitos metrológicos que la propia norma marque. Esta información nosotros la tenemos publicada en nuestra página web y los requisitos que nosotros requerimos para poder llevar a cabo el mismo es que generen una solicitud, aquí se les comparte el enlace, y proporcionen información ya sea de la persona solicitante o del contacto técnico de la compañía y datos para medir. ¿Cómo puede ser la marca, el modelo, el fabricante, el país de origen, el manual, la ficha técnica y que indiquen cuál es la norma oficial mexicana aplicable?
El costo y tiempo para llevar a cabo este servicio va a depender del tipo de instrumento de medición del que se trate y del estado de la información que nos compartan. Una vez que ya obtenemos las pruebas, que pueden ser también realizadas por los laboratorios de pruebas acreditados por alguna entidad de acreditación y aprobados por la Dirección General de Normas como organismo evaluador de la conformidad, continuamos entonces con la evaluación de cumplimiento NOM. Este es un servicio que el CENAM pone a disposición de todos los promoventes que deseen obtener la aprobación de modelo de un instrumento de medición, ya sea de fabricación nacional o de importación. Básicamente, como mencionaba hace un rato, consiste en la revisión de las pruebas que emiten los laboratorios de pruebas en los informes y que básicamente nosotros, vamos a revisar con nuestros especialistas del área técnica que corresponda para definir que efectivamente el instrumento de medición cumple con todos los requerimientos que propiamente marca la norma oficial mexicana o la norma de referencia. ¿Cuáles son los requisitos que solicitamos para este servicio? Bueno, pues hay que proporcionar los datos de quien solicita, los datos de la empresa o la persona física. Aquí puede ser el importador, puede ser el comercializador o puede ser el propio fabricante. También necesitamos que nos compartan los datos del instrumento. Aquí necesitamos el fabricante, la marca, el modelo representativo, la serie, el uso destinado, el nombre de la familia, los modelos de la familia, la fracción arancelaria, el país de origen y la norma oficial aplicable y el uso del instrumento conforme a alguna de las 5 fracciones que hace un momento comentamos. También requerimos los dictámenes de pruebas, los mencionaba, deben de ser emitidos por los organismos evaluadores de la conformidad, llamados laboratorios de pruebas acreditados por alguna entidad de acreditación y aprobados por la Dirección General de Normas o por el CENAM. Los laboratorios no aprobados por el CENAM, sino básicamente los informes emitidos por el CENAM. Y deben de proporcionar la evidencia de la acreditación y la aprobación de estos laboratorios de pruebas que emiten esos informes, así como una información complementaria que está publicada en nuestra página web. El costo de este servicio va a depender del tipo de instrumento de medición del que se trate y del estado de la información que nos proporcionen. El tiempo para llevar a cabo este servicio es aproximadamente de 20 días hábiles, siempre y cuando no haya una prevención de información faltante. La prevención de información faltante es un recurso que tiene el CENAM para que cuando la documentación que justamente muestra esta lámina no es entregada en su totalidad o no está completa y suficiente, se les previene solicitándoles que nos compartan la información correspondiente. Una vez que obtienen la evaluación de cumplimiento NOM, pues ahora va a continuar con el proceso del trámite de aprobación de modelo. Normalmente cuando los promoventes se acercan al CENAM les comento que este trámite es básicamente eso, es como ir a sacar nuestra IFE o nuestra INE, perdonen la simpleza del ejemplo, pero realmente el proceso más complejo es el de evaluación de cumplimiento NOM. Cuando ya nosotros tenemos la resolución en sentido positivo, entonces técnicamente tenemos ya todo listo para obtener nuestra aprobación de modelo. ¿Y qué es lo que vamos a requerir en esta parte? Bueno, finalmente requerimos el resultado de la evaluación de cumplimiento NOM emitida por el CENAM, además de que nos proporcionen los datos de la persona que solicita y que nos proporcionen también que demuestren que la persona física o la persona moral es una persona legalmente constituida y para ello vamos a requerir su acta constitutiva, vamos a requerir su poder notarial, vamos a requerir del representante legal, vamos a requerir de dicho representante su identificación, ya sea INE, IFE o pasaporte, el informe de cumplimiento emitido por el CENAM y 3 manifiestos bajo protesta de decir verdad, donde declare que el instrumento no ha sido comercializado, donde el instrumento declare que cumple con la norma oficial mexicana y que el instrumento no infringe ninguna disposición de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El costo de este trámite es de 8,670 más IVA por cada modelo o puede amparar hasta 5 modelos. El proceso de aprobación de modelos de instrumentos para medir en CENAM se los va a compartir mi compañero, el maestro Luis Manuel Peña. Adelante. Sí, muchas gracias por la explicación. Brevemente, en cuanto a lo que corresponde a instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, como ya lo mencionó Alejandro,
necesitamos evaluar los informes de prueba o emitidos por los organismos de protección de la comunidad, por favor, acreditados y aprobados. El SENAM puede tener infraestructura de manera general para hacer... Perdón, no tenía que poner el micrófono, una disculpa. Repito mi proceso. Muchas gracias. Aquí omití prender el micrófono. Comentaba que le doy gracias a Alejandro por explicar el detalle, digamos, administrativo de este proceso. Y en el caso de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, pues, como bien lo mencionó, nos basamos en todos los requisitos que están establecidos en la NOM 010. Para esto nos apoyamos de los laboratorios de prueba acreditados y aprobados, los cuales hacen las pruebas y tienen que contener dentro de estas pruebas la calificación de si el requisito se cumple o no se cumple. También necesitamos para este proceso de evaluación de cumplimiento a NOM la evidencia de que los laboratorios están debidamente acreditados y aprobados. Como lo comentaba Alejandro, también podemos hacer las pruebas en el SENAM. Sin embargo, hay varias pruebas. Por ejemplo, la NOM 010, en el caso de instrumentos que son electrónicos, pide que se hagan las pruebas conforme a la NOM 01 vigente, que son las pruebas de seguridad eléctrica. Esas pruebas también las hacen, nos apoyamos en laboratorios acreditados y aprobados. Entonces, para el proceso particular de instrumentos para pesar, necesitamos que nos entreguen 2 informes de pruebas. Y en el caso de la NOM 010, también el informe de pruebas se soporta en un informe de calibración. ¿Verdad? Es muy importante que la información que provean ahí cumpla varios requisitos. Entre ellos, por ejemplo, que los modelos que identifican, que están identificados y la descripción del instrumento corresponda tanto en la información técnica que nos proporcionan, en folletos técnicos, en manuales, así como en el mismo informe, porque a veces no coinciden. Y al ser un trámite legal, pues desafortunadamente tenemos que prevenirlos en hacer las prevenciones de información faltante que comentaba Alejandro. Entonces, la idea de esta presentación justamente es dar de manera general el proceso que llevamos a cabo y que ustedes lo conozcan. Y los que ya han pasado por este trámite, bueno, también tratemos de resolver las dudas que tengan en ese sentido, ¿no? Bien, por otro lado, tenemos las famosas POLEVAS. Las POLEVAS es las políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Conforme a la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad, las políticas de evaluación de los procedimientos, perdón, para la evaluación de la conformidad ya tienen que incluirse en las normas oficiales de metrología. Sabemos que esta norma con la que estamos trabajando ahorita está justamente en proceso de revisión nuevamente por el grupo de trabajo y para actualizarse a la nueva versión de la OIML. Y déjenme hacer aquí un paréntesis que también nos hemos dado cuenta que la OIML, el documento en el que se basa o estamos tratando de actualizar nuestra norma actual de la NOM 010, este documento de la OIML es del 2006, pero está ahorita en revisión. Entonces, ahí tenemos que ver qué vamos a hacer, si los cambios son significativos o no. Bueno, haciendo ese paréntesis, regreso a las POLEVAS, porque aquí en este documento, justamente como no está considerado en la norma vigente, en la NOM 010 vigente, aquí se incluyen, entre otras cosas, algo muy importante, que es los criterios de aprobación, de agrupación, perdón, de varios modelos en una misma familia. Y estos son los requisitos que se tienen que cumplir. En ese sentido, como pueden ver, nos pide que el instrumento sea de la misma marca, mismos materiales usados en su construcción, mismo dispositivo indicador. Y aquí hemos tenido detalles en el que los instrumentos, sobre todo, por ejemplo, los de alto alcance, que tienen el indicador separado de la plataforma de pesaje, se trata de hacer una aprobación. Entiendo que se pueden conectar a las plataformas diferentes indicadores, pero eso configura, de acuerdo a las POLEVAS, una familia diferente, es decir, un indicador para la serie de plataformas, porque aquí las POLEVAS sí permiten que podamos tener diferentes alcances, pero tienen que tener la misma clase de exactitud. Y el modelo representativo, esto es algo importante que a considerar. Tiene que evaluarse el modelo de mayor exactitud, es decir, el que tenga el mayor número de divisiones. Y como práctica común es natural que cuando tenemos una familia donde tenemos diferentes alcances, generalmente no es la
no es la regla absoluta, sino esto es una generalidad, hay sus excepciones. Generalmente el de mayor alcance es el que tiene el mayor número de divisiones, o puede ser que todos los modelos tengan el mismo número de divisiones, pero ahorita les voy a poner un caso en el que eso no se cumple, y entonces el modelo representativo primero tienen que considerar que sea el de mayor número de divisiones. Posteriormente, de esos modelos, si hay varios que tienen los mismos números de divisiones, pues elegimos ahora sí el de mayor capacidad, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo, miren. Tenemos aquí que se configura una familia, la familia CNM de instrumentos, y dentro de esta familia tenemos tres modelos, ¿no? El CNM 600, el CNM 500, CNM 200, con los alcances que ven ahí en gramos y sus clases de exactitud y el número de divisiones. Bajo estos criterios de las polevas, el modelo evaluado que debería de considerarse para pruebas es este, porque este es el que tiene 10,000 divisiones, ¿sí? Y tiene 10,000 divisiones comparado con el de mayor exactitud, que es el que tiene 600 kilogramos, 600,000 gramos y 600 kilogramos, pero tiene un número de divisiones de 3,000. Entonces, aunque es el de mayor capacidad, el CNM 600, el modelo para pruebas debe de ser el CNM 500, ¿de acuerdo? Bien, le cedo la palabra para concluir a Alejandro esta presentación y ya dar paso a las preguntas. Bien, finalmente es importante que ustedes sepan que la vigencia de las aprobaciones, la vigencia de una aprobación de modelo está sujeta a que no se vulneren las condiciones metrológicas bajo las cuales esta fue expedida. Esa es la primera. La segunda, se modifique o se cancele la norma oficial mexicana o la referencia aplicable. Y la tercera, en tanto no sea revocada por el SENAM. Otra parte importante es dónde pueden consultar las aprobaciones de modelo actualmente emitidas y vigentes. Bueno, pues tenemos la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad. Aquí viene la página web que es platica.economia.gov.mx. Dentro de la página ustedes tienen que seleccionar metrología, posteriormente tienen que irse a aprobación de modelo y finalmente seleccionar instrumentos para medir sujetos a control metrológico, donde van a encontrar técnicamente la diapositiva que se ve al lado, que dice lista de instrumentos para medir sujetos a control metrológico legal que cuentan con aprobación de modelo. Como pueden observar, del lado izquierdo se encuentran las aprobaciones emitidas del 2006 al 2020 por la Dirección General de Normas y las del lado derecho emitidas por el Centro Nacional de Metrología del 2020 a la fecha. Y bueno, esta sería la información y aquí se encuentran los datos de un compañero y un servidor. Muchísimas gracias. Ahora sí, Gregorio, si por favor hay preguntas por parte de la audiencia, si nos puedes darles la voz. Claro que sí, Luis Manuel. Sí, por aquí tenemos en primer lugar a John Escobar. Adelante, John Escobar, si gustas prender tu micrófono o nosotros hacemos lectura de tu pregunta. Adelante. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, John. Sí. Hola Luis Manuel, Alejandro, Gregorio, gracias por el espacio y el evento. Mi pregunta es la siguiente. En la fase 1, todas las pruebas establecidas por la NOM para los instrumentos de pesaje son realizadas por laboratorios acreditados, por organismos evaluadores de la conformidad acreditados, o ustedes como CENAM realizan algunas de estas pruebas en sus laboratorios. Sí, típicamente las pruebas nos apoyamos en la infraestructura de laboratorios que tenemos ya acreditados aquí en México, que son, híjole, no sé, más de 70, 75 laboratorios acreditados que pueden hacer las pruebas. El CENAM sí tiene infraestructura ahorita ya más limitada porque nos hemos dedicado esencialmente a atender las necesidades de la mayor exactitud, llámese calibración de pesas mejor que E1 y E1, ¿no? Y otros servicios también que por ahí tenemos. Pero entonces eso también a fin de optimizar procesos, porque si ya está esa red establecida, pues ellos son los mejores exponentes para poder hacer este tipo de pruebas, ¿no? Pero sí está considerado dentro de la ley que el CENAM, si no hay laboratorios disponibles, el CENAM, teniendo la infraestructura adecuada, puede realizar las pruebas y emitir el informe. Así es, John. No sé si con esto, o Alex, ¿quieres complementar? No, está bien, muchas gracias. Completa la información.
Muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, John. Sí. El siguiente participante es Felipe Cruz. Adelante, si gusta abrir su micrófono, lo escuchamos. Sí, muy buen día a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Sí. fuerte y claro. Ok, sí, muchas gracias por la presentación. Yo estaba checando la lista de los instrumentos que están aprobados, ¿sí? Es gigantesca, ¿sí? Pero lo que noto es de que muchos de esos instrumentos son dispositivos, ¿sí? O sea, la norma divide entre instrumento, que es como el sistema completo de medición, y un dispositivo que puede ser una parte del instrumento. Entonces, en el listado aparecen una gran cantidad de dispositivos certificados o aprobados individualmente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe de hacerse en realidad el trámite? ¿Por dispositivo o por instrumento? Bien, el trámite es para el instrumento de medición. Básicamente, la aprobación de modelos se otorga al instrumento para medir y lo que usted puede hacer es una familia que puede constar de un instrumento modelo representativo de acuerdo a las políticas de evaluación de la conformidad o sumarle todos los modelos que cumplan con estas políticas. Realmente el CENAM, a partir del 2020 que se le faculta para otorgar esta aprobación de modelo, solo hemos emitido aprobaciones de instrumentos para medir en su uso completo, es decir, tal como lo usan allá afuera, una báscula con todo el sistema completo, un manómetro, básicamente un dinamómetro y otros más, dispensarios de gasolina también. No sé si con esto resuelva su duda, ingeniero Felipe. Bueno, sí, o sea, me queda claro que se tiene que presentar completo, ¿no? Pero, o sea, también me causa curiosidad saber por qué hay tantos dispositivos aprobados individualmente. sí. Yo quizá podría abonar un poquito a esa pregunta, es que quizás esas aprobaciones son las que tenía bajo su responsabilidad, su control anteriormente bajo la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Normas. Entonces, y la Dirección General de Normas se apoyaba también en los laboratorios y en organismos de evaluación de la conformidad o las certificadoras de producto, porque el proceso era un poco diferente. Al tomar nosotros esta aprobación ahora, esta responsabilidad del CENAM, nosotros sí estamos cuidando que las aprobaciones se otorguen conforme a lo que establece la norma para el instrumento completo, como debe de ser, ¿no? Ok, Sí, muchas lo que gracias. esté, digamos, no es pero sí separar que a partir de que el CENAM toma este papel, pues sí tenemos el cuidado de velar que las aprobaciones de modelo de los instrumentos de medida, cualquiera como los que mencionó Alejandro, sí consideren la aplicación del instrumento completo y no dispositivos por separado. En la nueva norma se está contemplando, como la R76, que haya aprobaciones de modelo por se me olvidó, aprobación de modelo por módulos se llama. Y esto implica también aprobaciones de dispositivos, pero al final hay que hacer pruebas de compatibilidad entre los dispositivos y ensayar el instrumento completo. Eso, aunque se pueden hacer aprobaciones por módulos, de todas maneras, al final la aprobación final se hace sobre el instrumento completo. Pero la norma lo contempla, ¿no? Okay. Muchas gracias. La nueva que estamos revisando. Ah, Sí. ok. Gracias. Muchas gracias, estimado. La siguiente participación sería de parte de Irving Garrido. Adelante, Irving, Sí. si gustas encender tu micrófono. Hola, hola, buen día. Nada más tenía una duda, es que en una lámina que proyectaban ponían la NOM 010 de Secofi, la de 1993. Tengo la duda de cuál es la última versión vigente de la norma, si es la versión 93 o la de 1994. Sí, cuando salieron las polevas, la norma vigente en ese momento era la del 93. Este documento de las polevas en los procedimientos de evaluación de la conformidad fueron emitidos cuando la norma vigente era la del 93 y después sufrió una modificación y es la norma. En el 94 hubo unos pequeños cambios nada más al documento y la norma vigente actual es la 94.
Sin embargo, bueno, las polevas están basadas en la misma norma, por así decirlo. Solamente sufrió unos pequeños cambios en algunas definiciones y algunos conceptos, pero no fue un cambio sustancial. Así es. Ok, Sí, la muchas vigente es gracias. la del 94. Muchas gracias. Sí. Quizá dos preguntas más, Gregorio, para no entretener más ya se alargó un poquito el debate. Sí, sí. Por aquí tenemos en forma de usuario desconocido, tenemos una pregunta que dice ¿por qué hay autorizaciones de modelo que no cumplen con los EMT? Esa es la pregunta que Bueno, hicieron. sí, sería cuestión de revisar esa parte, no tendríamos que, si gustan, ahí están nuestros datos de contacto, podrían escribirnos y podemos hacer la revisión. Quiero pensar que esas aprobaciones son previas a las que tomó el Senam como responsabilidad en el momento en que la ley nos facultó. Pero bueno, lo podemos revisar, incluso si fue emitido en nuestro tiempo. Veo complicado que sea así, pero lo revisamos con todo gusto. El Sí. caso particular. Ahí están nuestros datos, ¿no? Por aquí tenemos otra pregunta también de forma anónima. Nos dice, se nos indica, buen día, si se actualiza la NOM 010, ¿se tendrá que volver a solicitar las aprobaciones de modelo? Correcto. Sí, una de las características de la vigencia de la aprobación de modelo es que en tanto no cambia la norma, si la norma oficial mexicana 010 se actualiza, los promoventes tendrán que obtener nuevamente la aprobación de modelo, llevando a cabo primero las pruebas que dicte la misma y posteriormente a tocar puerta al Senam para hacer la evaluación de cumplimiento, ¿no? Y finalmente obtener su nueva aprobación de modelo con la norma que en su momento esté vigente. Ok, muchas gracias. No sé si quieran aceptar otra pregunta. Tenemos más participaciones en el chat o pasamos nuevamente a la sesión ordinaria. Pues, a ver, una más, Gregorio, porque ya nos ganó el tiempo. Perdón, disculpen, tenía apagado el micrófono. Por aquí Alejandro Rivera nos hizo una pregunta. Adelante, Alejandro, si gustas abrir tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, mi pregunta es muy sencilla, creo, y también relacionado a lo último que acaban de comentar. Si, por ejemplo, yo tengo varios modelos de balanzas que entran dentro de una misma familia, ¿puedo mandar un solo modelo, cualquiera que este sea, para realizar las pruebas que se necesitan o que piden la norma? Y adicional a esto, ahorita comentaban que una vez que se actualice la norma, tendríamos que realizar pruebas nuevamente. Mi pregunta adicional a esto es, por ejemplo, si yo hago aprobación de unos instrumentos el día de hoy, por decirlo, que salgan con fecha de hoy, y la norma se actualiza en enero, ¿tendría que volver a hacer el trámite? ¿O cómo yo puedo prevenir un doble trámite ante una situación que podría desconocer yo de cuándo se vaya a actualizar la nueva norma? ¿Quieres contestar? Adelante con Sí. Cuando entra en vigor la nueva norma, siempre hay establecido un periodo de transitorio, sí, lo que le llaman transitorios. Entonces, ahí se establece un periodo de tiempo. En la sala de discusión de ayer, lo comentaba, por ejemplo, Leandro, que ellos dan 1 o 2 años, depende el tiempo, ¿no? Que sean conveniente y necesario para ir haciendo estas actualizaciones. No es de inmediato, no es que entre en vigor y ya a partir de ese momento se tienes que hacerlo. Hay un periodo de transición que se les da oportunidad justamente a los laboratorios para que actualicen sus aprobaciones de modelo. Así es. Y respecto a lo del modelo representativo, tienes que cumplir lo que dicen las polevas. Entonces, de la serie de modelos, como lo puse en el ejemplo, la serie de modelos que hay que escoger el que tenga el mayor número de divisiones porque ese sería el de mayor exactitud. Y si hay varios modelos que tienen la misma cantidad de número de divisiones, elegirías el de mayor capacidad. Ese es el criterio en esencia. Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, sé que este foro ha sido muy interesante, quizá hay más dudas.
Ahí tienen nuestros datos de contacto, vamos a compartírselos y vamos a regresar a la sesión porque ya nos va a comer el tiempo, es que excedimos 10 minutos, de hecho 15 minutos. Entonces, les agradecemos su asistencia aquí. En este momento pueden abandonar la sala y regresar al enlace que teníamos para el evento principal. Si no lo tienen en su cuenta de correo electrónico, pueden entrar a la página web del evento, www.senam.mx/cb, y ahí dentro del programa viene un botón que dice únete al evento viernes 22. Le dan clic ahí está el enlace y inmediatamente los conecta al evento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por la invitación. Gracias, Alex, por la invitación. Estamos a sus órdenes. Gracias, luego.